Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, la última clase estábamos viendo algunos ejercicios de eh, potencial eléctrico. Aquí preparé una guía. Están los problemas resueltos, los vamos a analizar. Bien, no sé si me escuchan. Bien, Sí, ahí profe. hay una Sí, carga. profe. Ya, después les voy a subir completita esta guía. Fíjate bien, aquí dice guía de ejercicios resuelto potencial eléctrico para la clase. Hoy la tengo preparada. Hay una carga de prueba que se mueve desde el punto A. Esta es la carga, ¿cierto? Desde el punto A al punto B es una carga de 11 nanocoulomb, ya como se ve en la figura. Calcular la diferencia potencial entre los puntos de B y la distancia del punto A la carga Q es de 5 microcoulomb, esta que está aquí, es de 35 centímetros de la distancia desde la carga que se mueve desde el punto A, ¿cierto? Está ubicada a 35 centímetros y la distancia al punto B de la carga es 50 centímetros. O sea, esta distancia de aquí a acá son 35, la distancia de la carga Q al punto B son 50 centímetros. El trabajo realizado por el campo eléctrico de la carga Q, que hace esta, al mover la carga de prueba de 11 nanocoulomb desde el punto A al punto B. Entonces tenemos una carga externa que está produciendo un potencial de 5 microcoulomb, que es la carga grande. De eso los micros te queda 5 por 10 a la menos 6. La distancia de 35 centímetros, recuerden que un metro tiene 100 centímetros, eliminamos, te queda 0,35 metros, y cualquier sub B, los 50 centímetros a metro te quedan 0,5 metros. La constante sigue siendo la misma, 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado partido por coulomb cuadrado, y la carga que se mueve al trasladarla a través de esa diferencia potencial es de 11 por 10 elevado a menos 9 nanocoulomb. Entonces vamos a calcular el potencial eléctrico que siente esta carga pequeña producida por la carga Q en esa distancia. Sabemos que el potencial producido en el punto A por la carga mayúscula es la constante por la carga partida por la distancia al punto. Ya sabemos que esta distancia es de 35 centímetros. Entonces tenemos la constante K por la carga, ¿cierto? Que es la que está produciendo el potencial eléctrico partido por la distancia, y eso te queda 128,57 por 10 elevado a 3 volts. Igual cosa si ahora evaluamos el potencial eléctrico producido por esta carga en el punto B, eso te queda, ¿cierto? La constante por la carga que la produce, partido por la distancia, 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado, por la carga, ¿cierto? Grande,
que vale 5 por 10 a la menos 6 coulomb partido por la distancia que eran 50 centímetros, eso te daba 90 por 10 elevado a 3. Por lo tanto, la diferencia potencial B sub AB sería la diferencial del punto A menos la diferencial del punto B. Y eso te da un valor de 38, la diferencia de 38,57 por 10 elevado a 3 volts. Para obtener el trabajo, recuerda que el trabajo, ¿cierto?, al trasladar una carga de prueba del punto A a B es la carga que yo traslado, ahí interviene la carga pequeña, a través de la diferencia potencial que la produce la carga grande. Entonces, ahí tenemos la carga que yo traslado, que es 11 por 10 elevado a 9 coulomb, por la diferencia entre los puntos que nos dio 38,57 por 10 elevado a 3 coulomb. ¿Ya? Y eso te queda 4,24 por 10 elevado a la menos 4 joules. ¿Ya? Aquí hay un problema, lo vamos a arreglar al tiro, porque esos son volt, no es coulomb. Ahí estaría. Recuerda que los volts son joule partido por coulomb. Entonces te queda coulomb, joule partido por coulomb, se van los coulombs y eso te queda en volt. Y estaría entonces el problema número 1. Vamos con el problema número 2. Dice, no sé si hay alguna consulta, duda de esto. El problema 1. No, profe. Ya, perfecto. No, profe. Después usted sabe que yo le subo esto completito arriba, así que ahí tiene usted la opción de visualizarlo las veces que usted quiera. ¿Ya? El problema 2 dice hay una carga de 7 microcoulomb. Esa micra son 10 elevado a la menos 6. Está separada por 45 centímetros de otra carga de 4 microcoulomb. Ahí está la otra carga de 4 microcoulomb. 4 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. La distancia de los 45 centímetros los pasamos a metros, te queda 0,45 y la constante sigue siendo K igual a 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado partido por coulomb cuadrado. Entonces dice, ¿cuál es la energía potencial? La energía potencial, ¿cierto?, es igual a E sub P igual a la constante por el producto entre la carga partido por la distancia entre ellas. ¿Ya? Algunos le llaman U sub P. ¿Ya? Entonces también algunos le llaman de esta manera.
Entonces algunos autores también en llamarle E sub P le llaman U sub Q, que es la carga por el potencial en ese punto, y eso es igual al producto entre las cargas por la constante partido por R. Entonces si uno sustituye los ambos valores, tenemos la constante del sistema por el producto entre las cargas, que son 7 por 10 a la menos 6, por 4 por 10 a la menos 6, partido por la distancia, 0,45, y eso te queda 0,56 joules. Entonces esa sería la energía potencial que produce, ¿cierto?, el sistema. Acá tenemos otro problema, dice, ¿cuál es la energía potencial eléctrica del sistema formado por tres partículas cuyas cargas son dos positivas y una carga negativa de magnitud igual a 2 microcoulomb que se encuentran ubicadas en los vértices de un triángulo equilátero de lado 3 centímetros? Esto vale 3, esto vale 3 y esto vale 3. Los ángulos interiores 60, 60, 60 por ser un triángulo equilátero. Entonces tenemos dos cargas positivas, la 1, la que está abajo, la roja, la Q2, ¿no es cierto?, la que está en el extremo, la Q2, y la Q3, que vale menos 2 por 10 elevado a la menos 3. Así que tenemos las tres cargas de 2 microcoulomb, ¿cierto? Pasaron a 2 por 10 a la menos 6 las tres. Estas dos son positivas, esta es negativa. Y la distancia son entre ellas 3 centímetros, y esos 3 centímetros los paso a metro, dividido por 100, te queda 3 por 10 a la menos 2 en ambos casos, y la constante. Entonces nos pide ya la energía potencial eléctrica del sistema. Entonces la solución aquí sea una pequeña explicación. Dice la energía potencial total del sistema de carga es igual a la suma algebraica, conserva el signo positivo o negativo que tiene cada una de las cargas. Recuerden que el potencial eléctrico es un escalar, a diferencia de lo que es el campo eléctrico y la fuerza eléctrica. De las energías potenciales de cada una de las parejas tomadas de 2 en 2 de las tres cargas que nos han dado. Es decir, la energía potencial total es la sumatoria de las energías potenciales. Y la energía total, hay tres parejas tomadas de 2 en 2. Entonces la energía total es la 1 más la 2 más la 3. Y la energía total entonces es la interacción, primero la 1 con la 2 y después la 1 con la 3. Y después, ¿cuál me faltaría? Es lo mismo, la 1 con la 2 es lo mismo que la 2 con la 1. La 1 con la 3 es lo mismo que la 3 con la 1, pero me faltaría la 3 con la 2 o 2 con la 3. Entonces, en este caso, tengo la energía total, es la constante, ¿cierto?, en cada uno de los casos, por el producto entre las cargas partido por la distancia. Entonces, evaluamos la primera. Es la constante por el producto entre las cargas. Estas dos de aquí son positivas, 2 por 10 a la 6 por 10 elevado a la 6, partido, ¿cierto?, por 3 por 10 elevado a la menos 2 metros. ¿Ya? Y aquí te queda Newton metro cuadrado, colon cuadrado, lo pusieron abajo, multiplicado por eso, 2 por 9 son 18, 18 por 2 son 36, por 10 elevado a 9 menos 12 te queda la menos 3, dividido por 3 exponen 36, dividido en 3 son 12, arriba tienes elevado a la 9 menos 12 son menos 3, más 2 te queda más 1, así que te queda a la menos 1, así que te queda 1,2 newton por metro, y eso es joule, positivo. La segunda interacción es la interacción, dijimos ya la 1 con la 2 estamos listos, ahora vamos a la 1 con la 3. Ambas cargas son positivas. Ahí está, la constante por la primera carga por la segunda, partido por la distancia de ellas. Y eso también te quita el mismo valor, 1,2 newton por metro, que es julios o joule, positivo. Y la tercera carga nos falta esta pareja. Ya mencioné que 1, 2 es lo mismo que 2, 1, 1, 3 es lo mismo que 3, 1, pero me falta la interacción entre la 2 o la 3, o 3, 2 o 2, 3, da lo mismo. Y aquí aparece la constante por el producto de la primera, por el producto de la segunda, pero aparece un signo negativo. Recuerda que una de ellas es negativa, más por menos te queda menos, ¿cierto? Newton metro cuadrado con un cuadrado partido por 3, las distancias para todas ellas son iguales, y te queda menos 1,2 newton metro. Y te da igual a menos 1,2 joule. Y si tú sumas todo esto, tienes las tres interacciones, esa con esa se eliminan y te queda 1,2 joule, que sería la energía potencial eléctrica del sistema.
¿Preguntas de este problema? No, No, profe. profe. Ya, bien, continuamos. Dice calcular el trabajo realizado por el campo eléctrico para mover una carga de prueba eléctrica que es de 10 microcoulomb. Los 10 microcoulomb lo paso a coulomb, multiplico por 10 elevado a la menos 6, entre dos puntos A y B, sabiendo que el potencial del punto A tiene 8 volts y el punto B es igual a 4 volts. Entonces tengo los potenciales de ambos puntos, y la pregunta es de evaluar la variación o el trabajo realizado. Por definición, el trabajo es la carga que yo muevo entre los dos puntos. La carga que yo voy a mover es 10 por 10 a la menos 6 coulomb, y la diferencia, el potencial del punto A es de 8 volts, el potencial del punto B vale 4 volts, 8 menos 4 te queda 4, 4 por 10, 40, por 10 a la menos 6 joule. Recuerda que coulomb, y esto, el voltaje joule partido por coulomb, se te van los coulomb y te queda joule. Número 6 dice, determina el potencial eléctrico a 9 centímetros de un cuerpo cuya carga fuente eléctrica es de menos 9 microcoulomb. Entonces la distancia son 9 centímetros, los paso a metros, 9 por 10 elevado a la menos 2 metros, la carga es 9 microcoulomb, te queda 9 por 10 elevado a menos 6 coulomb, la constante vale 9 por 10 al 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado. Por definición, el voltaje, ¿cierto?, producido una carga puntual es la constante por la carga partido por la distancia al punto, y eso te queda 9 por 9, ¿cierto? Son 81 por 10 elevado a 0, y aquí te queda 9 por 10 elevado a... estos son 9 por 10 elevado a 9 por 10 elevado a la menos 6, entonces 9 por 9 son 81 por 10 elevado a 3, y esto te queda 81 dividido en 9 te queda 9, y ese pasa arriba. Tengo 3 más 2 son 5, así que tengo 1, 2, 3, 4, 5. Arriba te queda newton por metro, ese coulomb con ese coulomb cuadrado se van. Te queda newton metro cuadrado partido por metro, te queda newton metro partido por coulomb. Newton por metro es joule, joule partido por coulomb es volt. Así que eso te queda 900.000 volts. O también sería menos 9 por 10 elevado a las 5 volts. Cualquiera de las dos opciones da lo mismo. Ya, aquí tenemos otro problema donde dice que hay una partícula cuya carga eléctrica es de 2 microcoulomb que se encuentra ubicada en el origen del plano cartesiano. Es decir, aquí tengo el eje horizontal, está en centímetros, cuyas dimensiones de longitud están dadas en centímetros. Además, una segunda carga, fuente de menos 3 microcoulomb, está ubicada en el punto 100,0. Esta es la 2. Esto significa 100 centímetros, un metro. 100,0, el I vale 0, o sea, están todos en el punto I igual 0. ¿En qué punto del eje X del plano cartesiano el potencial eléctrico es nulo? Entonces tenemos dos cargas que están ubicadas aquí en el punto 0, 0, la Q1 que vale 2 por 10 elevado a la menos 6, y otra que está ubicada a 100 centímetros, o sea, un metro. Entonces debo ubicar un punto, ¿cierto?, en el plano potencial, en el plano cartesiano, ¿cierto?, donde el potencial eléctrico es nulo. La distancia son 100 centímetros, un metro, y debo encontrar, ¿cierto?, el potencial en algún punto. Entonces yo me doy un punto arbitrario, un punto P, a una distancia X de una de ellas, y como todo el total, esta distancia vale 100, entonces esta distancia vale 100 menos X, ¿ya? Porque sería la diferencia. Esto vale 100 menos X, ¿cierto? Y esta diferencia sería 100 menos X. Entonces ambas cargas están ubicadas en el eje X, entonces se debe cumplir que la diferencia potencial debe ser igual a 0, o el potencial del punto A más el potencial del punto B debe ser igual a 0, principio de superposición. El potencial del punto es igual al potencial debido a la carga Q1
más el potencial debido a la carga, ¿cierto? 2. U sub 2. Ahí. Pero vamos a colocar esto mismo. Pero esta carga es positiva, esta carga es negativa, así que obviamente que hay un signo negativo, ¿no? Recuerda que ahí es una situación escalar, ¿ya? Así que por lo tanto más por menos te queda menos. Así que el potencial total debe ser igual a 0, porque debe ser nulo. 0 es igual a B1 Q1 menos B2. Recuerden que esas dos flechas que coloco, eso significa que paso allá. Por lo tanto, si este es positivo, pasa al otro lado con signo negativo, te va a quedar con signo negativo, porque era positivo, pasa al otro lado negativo, este te quedó positivo. Por lo tanto, multiplico por menos 1 y eso que va a implicar, que el potencial del punto 1, positivo la carga 1, debe ser igual al potencial dividido a la carga 2. Y eso es lo que aparece aquí en la resolución. Ve, los potenciales son iguales. Entonces yo lo voy a colocar aquí. Entonces ahí está la resolución. Ve, el potencial debido a la carga 1 es igual al potencial debido a la carga 2. Por esa razón, ¿no es cierto?, se saltan varios procesos y por eso se lo estoy explicando para que usted tenga claridad respecto de lo que sucedió. Entonces, el potencial 1 debe ser igual al potencial producido por la carga 2. La carga 1 será la constante por la distancia de la carga al punto, que medía en forma arbitraria, y eso sería 100 menos x. 100 menos x. Usted me dirá, pero oiga, ¿eso lo puedo pasar al centímetro? Sí, de acuerdo, podría pasar los centímetros, pero recuerden que esta distancia también es centímetro, como está en ambos lados de la igualdad, se pueden ir. Entonces ahora el potencial producido por la carga 2, en el cual ya está inconsiderado el signo, es la constante por la carga partida por la distancia de la carga al punto. Y ahí hay ciertas cosas que se repiten, por ejemplo la constante, las puedo eliminar. Y te queda Q1 partido por Q2, y el 100 menos X pasa arriba multiplicando, te queda partido por X. Y estas cargas son Q1, 2 por 10 elevado a la menos 6, o 2 microcoulomb partido por 3 microcoulomb. Los microcoulomb se cancelan, así que te queda 2 tercios. Y eso te queda 100 menos X partido por X. Entonces tú multiplicas 2 por X, ahí está, multiplicas cruzado. Las cargas que usted mira las puedo pasar a Coulomb, claro, te va a quedar en vez de 2 microcoulomb, te va a quedar 2 por 10 a la menos 6, y aquí abajo te va a quedar 3 por 10 a la menos 6. Se te van los coulomb y los 10 a la menos 6, da lo mismo. Entonces te queda 2 por X, y el 3 multiplica al 100 menos X. Entonces te queda 3 por 100, son 300, menos 3 por X, 3X. Entonces agrupo los términos que tengan X a un costado, 2 más 3 son 5, te queda 300 centímetros, el 5 está multiplicando, pasa dividiendo, por lo tanto esa distancia es de 60 centímetros. Si esto vale 100, el total, y esto vale en 60, ¿esto cuánto vale?
¿Cuánto vale la diferencia? Para que me dé 100, si ya tengo 60, deberían ser 40. 40 más los 60, ¿cierto? Me da los 100 centímetros. Yo supuse que esto estaba cargadito un poco más acá, pero las ecuaciones me indican, ¿no es cierto?, que ese número está más acá, porque la mitad serían 50 y 50. Y los 60, entonces esto está más lejos, así que ese punto P está más cargado para acá. Pero yo me tengo que dar una hipótesis de trabajo y suponer un punto que está ubicado a una distancia arbitraria. Esa distancia arbitraria me la corrige la ecuación. Por tanto, el punto de equilibrio se encuentra a 60 centímetros de la carga fuente Q2 y a 40 centímetros de la carga fuente Q1. No sé si tiene alguna duda. No, profe. Ya, perfecto. Me quedan dos problemas que les preparé durante el fin de semana. 9 dice, encuentra el potencial eléctrico en el punto P, que es generado por dos partículas cuyas cargas eléctricas son Q1, 6 nanocoulomb, negativa. Los 6 nanocoulomb te queda menos 6 por 10 elevado a la menos 9. Un nano son 10 elevado a la menos 9. Q2 vale 10 nanocoulomb. Eso sería 10 por 10 elevado a la menos 9, donde el punto P se encuentra ubicado a 4 centímetros y 8 centímetros respectivamente. De tal manera que las cargas fuente y el punto P forman un triángulo rectángulo, como se indica en la figura. Eso significa, ¿cierto?, 4 distancias, 6, así que uno podría averiguar fácilmente la hipotenusa, ¿no? 8x cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 8 al cuadrado, porque eso vale 90 grados. Triángulo rectángulo. La distancia de 4 y 8 centímetros, a metro te quedan 4 por 10 a la menos 2 y 8 por 10 a la menos 2. Entonces el potencial total, el potencial debido a una carga puntual en un punto es esa expresión. Vamos con el 1. Vamos a evaluar el potencial que produce la carga Q1 en el punto P. La constante por Q1, que es negativa, partido por la distancia. 9 por 6 son 54, por 10 elevado a, esto era menos 9 más 6, te queda más 3, dividido por 16, y eso debería quedarte menos 1350 newton metro partido por colon, newton por metro es joule, joule partido por coulomb es vol, y eso es negativo, porque esa carga es negativa. Y el potencial debido a la carga 2, lo mismo, la constante por la carga, que vale 10 por 10 a la menos 9, ¿cierto? Partido por la distancia, que vale 8 centímetros, 8 por 10 a la menos 2, y eso te queda 9 por 10 son 80, por 10 elevado a 0, que vale 1, por 8 por 10 elevado a 2, eso te da 1125 Nm partido por colon, Newton por metro es joule, joule partido por colon es vol. Y ahí tienen entonces los potenciales en el punto 1 y el punto 2. Por lo tanto, el potencial eléctrico en el punto P será igual a la suma algebraica de los potenciales. El potencial total será menos 1350 más los 1125, lo cual te da una diferencia, un potencial en el punto P de menos 225 volts. Recuerda que el potencial eléctrico es un escalar. Nos queda el último problema, el 7. Dice, determina el potencial eléctrico en el punto P, que se encuentra en la siguiente figura debido a la existencia de dos cargas, Q1 y Q2, positiva y negativa, que están a distancias de 2 y 1 centímetro en cuestión, respectivamente. Entonces uno saca esa distancia, ¿cómo lo hace Pitágoras? C cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. 2 al cuadrado son 4 más 1, te queda la raíz de 5. R cuadrado, ¿cierto? Es igual, o R igual a la raíz de 5. O si quieres colocar la raíz de 5, ¿cuánto es? 2, algo, ¿no? 2,22 creo que. La raíz de 5 igual 2,236. Pero lo dejamos como la raíz de 5. La constante vale 9 por 10 elevado a 9. La distancia 1 centímetro, 1 por 10 a la menos 2. Raíz de 5 son raíz de 5 por 10 elevado a la menos 2. Lo pasan a metros. Entonces, de igual manera, el potencial producido por la carga 1, por la carga 2, 9 por 10 elevado a 9, por menos 4 por 10 elevado a menos 6, dividido por 1 por 10 elevado a menos 2. Y eso te queda menos 3.600.000 Nm partido por colon, y Newton por metro joule partido por colon es vol. Y te queda menos
a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3,6 por 10 elevado a 6 volt. De igual manera, el potencial en el punto 2 es la constante por la carga partido por la distancia. 9 por 2 son 18, por 10 elevado a 3, partido por esa distancia, la raíz de 5 por 10 a la menos 2, lo cual da lugar a, ahí tengo 3, 804.984,47 newton metro partido por Coulomb, y eso te queda 804.984,47 volts. Por lo tanto, el potencial total es la suma de ellos, ese negativo más positivo, lo cual da un potencial de menos, a ver, tengo 1, 2, 3, de 2.795.000, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, menos 2.795.015,5 volts. O puede colocar menos 2,79 por 10 elevado a las 6 volts. Esa fue una guía de ejercicios adicionales que le preparé para la clase de hoy para comenzar y reforzar un poco el potencial eléctrico. Tiene la fecha y más ratito se las voy a subir. Y esto es Fit Electro, ¿no? Ah, no, arriba dice Fit 00A Electro. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ya. Vamos a guardar esto. No. Estoy eliminando algunas cosas que me pueden molestar aquí. No, esta no. Bien, vamos a ver otra unidad, ¿cierto? Que tiene que ver con los capacitores y los condensadores. Bien, lo que tenemos ahí, ¿cierto? Son algunas estructuras que aparecen también en los circuitos eléctricos,
esto ya se hace más atangible, más cercano a los alumnos, ¿cierto? A todos, porque son cosas que uno puede visualizar y que puede ver. El estar enseñando conceptos de fuerza eléctrica, de potencial eléctrico, de campo eléctrico, ¿cierto? Que son cosas que uno presupone que existen y que el hombre, para poder demostrar su existencia, crea campos vectoriales, y los vectores son entes matemáticos abstractos, y decir, mire, en esta zona, por ejemplo, si tú colocas una carga de prueba en una cierta zona del espacio, y en esa zona del espacio existe lo que es una fuerza eléctrica, entonces tú puedes asumir que en esa zona existe un campo eléctrico. Ese campo eléctrico tú no lo ves, tú no andas viendo campo electromagnético en la calle. Estamos rodeados de campo electromagnético. Si tú ahora estás frente a tu celular, estás frente a tu computador, ¿cierto? A la tornamesa, ¿cierto? A la torreta de tu computador, se están generando campos electromagnéticos. Y nosotros estamos puestos, ejemplo, los celulares, ¿cierto? Los artefactos electrodomésticos en general, todo el alumbrado eléctrico de las calles está generando, mientras más grandes sean las corrientes, mayores son los campos electromagnéticos. Entonces son cosas abstractas que uno se las tiene que visualizar. En cambio, los condensadores, tú puedes encontrar diferentes tipos de condensadores. Aquí tienes tipo tarritos, ¿cierto? Tienes algunos tipo porotos, unos tipo tablet, que tienen ciertos códigos y cierta estructura. También hay un polo positivo, un polo negativo, y lo que tienen, ¿no es cierto?, tienen la capacidad, ¿cierto?, de guardar energía eléctrica en un espacio muy reducido. Por eso tienen una capacidad eléctrica y ellos pueden guardar, ¿no es cierto?, energía eléctrica, ¿cierto?, en un espacio muy reducido, hacer uso de ella en un tiempo relativamente corto, y son extremadamente baratos. Ya un capacitor, ¿cierto?, te puede costar 300, 400 pesos. Una resistencia eléctrica están como a 5, 10 pesos, 15 pesos. Entonces hoy día esas cosas tú las puedes encontrar en los diferentes lugares o los diferentes circuitos. ¿Qué es lo que es el condensador o capacitor? Es un dispositivo eléctrico que sirve para almacenar carga y energía eléctrica, y obviamente la guarda en su campo eléctrico. Está constituido por dos conductores aislados uno del otro, y que cuando uno de los conductores o placas está cargado, pues se encarga de igual magnitud pero sentidos opuestos. Ahí tienen dos placas, los terminales, el terminal B, el terminal A, y están separados a una cierta distancia D. Y entre ellos, ¿cierto?, hay uno que tiene una carga positiva y el otro una carga negativa de igual magnitud y sentido contrario. ¿Y eso dónde se guarda? Ahí, en ese campo que se está mostrando, que es el campo eléctrico entre las placas. Y obviamente estos tienen igual área, ¿cierto? La distancia D es mucho menor que las dimensiones de las placas. Ya la distancia de separación es muy pequeña. La diferencia potencial que aparece entre las placas cargadas se denomina simplemente V, voltaje, y el voltaje es la diferencia potencial entre las placas A y B. Entonces se define la capacidad o capacitancia C. Se define como la relación existente entre la magnitud de la carga en cualquiera de las placas y la diferencia potencial que aparece entre ellas. Entonces tú le suministras el voltaje necesario a partir de una batería con polo positivo que va a la carga superior y polo negativo que va a la carga inferior. Y entre ellos entonces tienes un capacitor, un condensador, que tiene un voltaje que es equivalente al voltaje que te declara la fuente. ¿Y cómo se define la capacidad? Se define como la carga asociada en cualquiera de las placas partido por la diferencia de potencial. La capacitancia C expresa la capacidad del dispositivo para almacenar carga bajo una determinada diferencia de potencial. La capacitancia C depende de factores constructivos como el tamaño de las placas, la distancia entre ellas y el material de separación entre las placas. Entonces, la capacidad de un capacitor depende de la distancia de separación, del área de las placas y lo que tú coloques entre las placas. En este momento estas dos placas están al vacío, ya no tiene nada, tiene aire. Y el aire es un medio conductor cuando se establece una gran diferencia potencial. Y eso sucede, ¿cierto?, entre las nubes y la Tierra. Y por eso salta una chispa, ¿cierto?, que es un rayo,
que es un rayo, un trueno, un relámpago, que son la misma cuestión, y normalmente el 80% de los rayos salen de la Tierra hacia las nubes, va a depender de la polaridad. Y eso es un condensador, pues las nubes tienen un polo positivo, la Tierra un polo negativo, entonces salen del negativo hacia el positivo o viceversa, ¿ya? Pero depende, ¿cierto?, del material que es de separación, y normalmente cuando la diferencia potencial es muy grande, ¿cierto?, el medio pasa a ser un medio conductivo. Si la carga se mide en coulomb, el voltaje se mide en volt, entonces la capacidad, ¿cierto?, es un coulomb partido por un volt, y eso es un faradio. Entonces la capacidad en que se mide en el sistema internacional, en un faradio. Eso es honor a Faraday. En la práctica es muy difícil conseguir un condensador de un faradio, por lo que se utilizan sus múltiplos siguientes: un microfaradio, 10 elevado a la menos 6 faradios; un nano, 10 elevado a la menos 9 faradios; un picofaradio, 10 elevado a la menos 9 a la menos 12 faradios. ¿Alguna consulta hasta acá? Estamos definiendo, ¿cierto?, lo que son ya los aparatos más tangibles, como son los capacitores, los que uno los puede tomar, los puede palpar, los puede comprar. Entonces, el cálculo de la capacidad de un condensador cualquiera se efectúa de la siguiente manera: se asume una carga de magnitud Q entre las placas, una positiva y negativa, se determina la diferencia potencial entre las placas, y con los resultados anteriores se determina su relación capacidad o capacitancia como el cociente entre la carga y el voltaje entre sus placas. Aquí tenemos primero el condensador de placas paralelas. Digo placas paralelas porque aquí tú tienes una placa que tiene una carga Q, otra placa que tiene una carga menos Q, ahí están los terminales, la distancia de separación es pequeña comparada con las dimensiones, otro tipo de dimensiones que son el área, y entre ellas hay un campo eléctrico. Se asume la carga positiva o negativa en las placas, se genera un campo eléctrico entre ellas, de tal manera que el campo eléctrico es sigma partido por epsilon 0. ¿Y qué es lo que es sigma? Es la carga partido por unidad de área. Entonces te queda que el campo eléctrico es la carga asociada en las placas, partido por el área por epsilon 0. ¿Y qué es lo que es epsilon 0? Es la constante de permitividad del medio. Va a depender de las condiciones donde tú hagas el experimento. Y ese es el valor del campo eléctrico entre las placas. Entonces el campo eléctrico es sigma partido por epsilon 0. Ese valor vale 8,85 por 10 elevado a la menos 12, Coulomb cuadrado, Newton metro cuadrado, que lo vimos, ¿cierto?, en la ley de Coulomb. Pero el sigma, ¿cierto?, es carga partido por unidad de área por epsilon 0. Por eso también se puede expresar en función de esa situación. La diferencia de potencial entre las placas es igual al producto del campo eléctrico por D, y como el campo eléctrico es Q partido por el área por epsilon 0, lo multiplica, ¿cierto?, por la distancia D. Y ese sería entonces el voltaje asociado, ¿cierto?, a las placas. Entonces se halla la relación capacidad, carga partido por voltaje. Entonces, si tú ahora quieres evaluar la capacidad para un condensador de placas paralelo, ¿qué es lo que haces? Depende de dos factores geométricos, como son el área y la distancia de separación entre las placas, y el medio donde tú realizas tu experimento. En este caso es epsilon 0, que es, digamos, la constante de eléctrica del medio en el cual tú realizas el experimento. El campo eléctrico entre las placas es uniforme. Por esa razón, me devuelvo hacia atrás, por esa razón la distancia de separación, ¿no es cierto?, es pequeña para que haya un campo eléctrico uniforme y se eviten, ¿cierto?, irregularidades de borde, sobre todo en los extremos, donde el campo eléctrico ya dejaría de ser uniforme. Entonces la idea es tener una distancia de separación muy pequeña comparado con el área de las placas. Entonces dijimos que el campo eléctrico entre las placas es uniforme, la capacidad C no depende de la carga ni del voltaje, sino de factores geométricos del dispositivo. Fíjate bien, pues la capacidad de aquí depende del área de las placas, de la distancia de separación y del medio en el cual tú realizas tu experimento. También hay condensadores de carácter esférico.
Un condensador esférico consta de un cascarón conductor esférico de radio B, ¿cierto? Y carga menos Q, que es concéntrico con una esfera conductora más pequeña de radio A y carga más Q. Entonces tú sabes que las líneas de campo eléctrico salen de las cargas positivas y van hacia las cargas negativas. Y eso es un campo eléctrico, ¿cierto? Uniforme, no es tan uniforme, sino es de carácter radial. Se asume que las cargas positivas y negativas en las placas se genera un campo eléctrico entre las placas no uniforme y que varía con la distancia al centro. Entonces el campo eléctrico debido a una carga puntual, que ya lo hemos evaluado, es la constante por la carga por la distancia al punto en cuestión. La diferencia potencial entre las placas será, la diferencia potencial es la constante por la carga partido por los radios A y B y la diferencia entre los radios. Y se halla la relación entonces C igual a Q partido por B. Entonces fíjate bien por favor, la capacidad para un condensador esférico es del tipo AB partido por la constante K por la diferencia entre los radios. Recuerda que P es el radio mayor y A es el radio menor. Y eso es válido para un condensador esférico. Entonces el campo eléctrico entre las placas de un condensador esférico no es uniforme. Su capacidad no depende de la carga ni voltaje, sino de factores geométricos, como son los radios. Me devuelvo. Ahí está. A y B son los radios. Entonces la capacidad de él te queda de esa manera. El producto de los radios partido por la diferencia de los radios por la constante K del sistema. Capacidad de una esfera conductora. La capacidad de un conductor esférico aislado de radio A y carga Q que sostiene de la ecuación anterior, haciendo que el radio B del cascarón sea muy grande, es decir, se vaya al infinito. Entonces, si se va al infinito, recuerda que esto es 1 partido por 4 pi epsilon 0, entonces obviamente te queda arriba 4 pi epsilon 0a. Si el B es muy grande, esto desaparece, ¿cierto? Y te queda la capacidad de un condensador esférico, que es del tipo 4 pi epsilon 0 por el radio A. También tenemos otro tipo de condensador, un condensador cilíndrico que consta de un pequeño cilindro o alambre de conductor de radio A y concéntrico con un cascarón esférico mayor de radio B. Ambos tienen un largo L. Aquí hay una mirada lateral y aquí hay una mirada central. Esto es positivo, esto es negativo. Las cargas van, ¿no es cierto? El campo eléctrico es de carácter radial, no es constante y va desde el interior hacia el exterior. Ahí está el campo eléctrico, está el radio interior A, el radio exterior B, la carga asociada positiva y la carga asociada negativa. Se asume como carga positiva en el alambre interior y menos Q en el cascarón cilíndrico externo. El campo eléctrico es dependiente de la distancia al centro R. Y la diferencia potencial entre ellas, ¿cierto?, es del tipo Q partido por 2 pi epsilon 0 E L logaritmo natural de B partido por A. ¿Qué es lo que es L? L es el largo de los capacitores concéntricos, largo L. A es el radio interior y el radio exterior B. Entonces ahí está la diferencia potencial como Q partido por 2 pi epsilon 0 L logaritmo natural de B partido por A. Entonces, ¿de qué depende? Fíjate bien, nuevamente depende de tres factores geométricos, que son los radios y su longitud, y del medio epsilon 0 donde tú hagas el experimento. Y se halla la capacidad como la carga partido por el voltaje, y te queda cierto que la capacidad para un condensador de tipo coaxial o cilíndrico es 2 pi epsilon 0 L partido por el logaritmo natural de B partido por A. ¿Qué es lo que es L? L es el largo del capacitor, y logaritmo natural, ¿no es cierto?, es una función que actúa sobre los radios mayor y radio menor. Recuerda que el B es el radio exterior y el A es el radio interior y depende del medio en el cual tú hagas el experimento.
Y ahí tenemos algunos ejercicios, ¿cierto?, para realizar. Después los vamos a hacer. Entonces acá tenemos un conductor con dieléctrico. Déjenme ver los ejercicios para no. Ya. Ahora, ¿qué sucede si yo a las placas dieléctricas de área A y distancia de separación, yo le coloco, por ejemplo, un conductor, un dieléctrico, un elemento conductor tal como un papel, vidrio, madera, baquelita, entre las placas? Inicialmente tengo una distancia de separación, la distancia de separación sigue siendo la misma. El K que tengo acá, ¿cierto?, corresponde al K del aire, y el K del aire vale 1, es una constante que vale 1, es la constante dieléctrica, y tengo una capacidad, ¿cierto?, C sub 0, que sería, ¿cierto?, la capacidad 100 dieléctrico. ¿Qué sucede si yo le coloco un dieléctrico entre las placas? A ese capacitor, entonces tengo una capacidad con dieléctrico, sin dieléctrico. Cuando el espacio entre los conductores de un condensador, como el que estoy mencionando ahí, es ocupado por un dieléctrico, la capacidad del mismo aumenta en un factor K, la constante dieléctrica, que es característico del dieléctrico que se va a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con su capacidad? Su capacidad aumenta. Es decir, tengo más capacidad para guardar mayor cantidad de carga eléctrica en su campo eléctrico, y depende, ¿cierto?, en un factor K, donde K, ¿cierto?, es la constante del dieléctrico que se coloca, ¿cierto?, entre las placas. Entonces, la relación de la capacidad del condensador con dieléctrico dividido por la capacidad del condensador sin dieléctrico se denomina la constante K, que es la relación entre ellas. La razón del incremento de la capacidad en el campo es que el campo eléctrico de sub 0 sin dieléctrico entre las placas se debilita debido a que las moléculas de eléctrico producen un campo eléctrico adicional E sub D de sentido opuesto al campo producido por la carga en cada placa. Las principales ventajas de utilizar dieléctricos para llenar el espacio entre las placas: se incrementa su capacidad del condensador, proporciona un medio mecánico para separar los conductores y alcanzar menor distancia de separación entre ellas, permite incrementar el voltaje de la operación de voltaje. La resistencia eléctrica es la máxima intensidad del campo eléctrico que pueda soportar un dieléctrico. Esto, si tú lo colocas con círculo, tú lo conectas con capacidad, con la polaridad inversa, en vez de positivo con positivo y negativo con negativo, y tú lo pones, eso puede estallar, se puede recalentar y el tambor se puede reventar, porque vas a vencer la resistencia eléctrica del dieléctrico que está al interior. Si la intensidad del campo eléctrico en un medio excede la resistencia eléctrica, las propiedades aislante se romperán y el medio será conductor. Entonces ahí se produce el estallido. Entonces hay que tener cuidado al conectar un dieléctrico con la correspondiente polaridad. Y aquí tenemos algunos materiales. Tenemos la constante y la resistencia dieléctrica en kilovolt partido al milímetro. El aceite transformador 2,24 tiene una resistencia eléctrica de 12 kilovolt partido milímetro. Tenemos el aire, aproximadamente 1, la baquelita 4,9, la mica 5,4, el neopreno 6,9, el papel 3,7, la parafina entre 2,1 y 2,5, el poliestireno 2,55, la porcelana, el teflón, el vidrio. La pregunta, ¿estos valores se tienen que aprender de memoria? No, uno se los va a dar el valor de K. Y aquí hay algo interesante que ya lo he mencionado, el aceite transformador. Cada cierto tiempo, si tú tienes una base de un transformador cerca de tu casa, ¿cierto?, los tipos cortan la energía eléctrica, no la luz, cortan la energía eléctrica, no la luz. Entonces los tipos sacan los interruptores y desconectan todo el sistema, y eso es igual que el automóvil, tiene un pernito, ¿cierto?, una llave. Abren esa llave y colocan un balde y cambian ese aceite de transformador. Sale un aceite negro, ¿cierto?, y le colocan un aceite nuevo que ellos la reciclan 2 o 3 veces. Ese es un aceite israelita, y lo que hace, ¿cierto?, ese aceite mantiene la temperatura del transformador, evita, ¿cierto?, que eso colapse, evita, ¿cierto?, que eso se funda,
porque tú comprenderás que te está llegando un voltaje de 380 volts y te lo reduce a 220, que es lo que llega a nuestras casas. Entonces eso se calienta, disipa energía, hay conversión de energía eléctrica, energía tipo calórica. Y en los días de invierno, ¿cierto? Tú puedes pasar cerca de un transformador y sientes un pequeño sonido, hay disipación de energía. Y los pajaritos, como son muy sabios, colocan sus nidos en los rieles debajo del transformador porque hay una temperatura que es agradable, sobre todo en periodo de invierno. Entonces el aceite transformador cumple, ¿cierto?, esa funcionalidad de evitar, ¿cierto?, que se funda el transformador, porque tiene una constante eléctrica y tiene una alta resistividad, una resistencia de eléctrica grande. Entonces, cada cierto tiempo hay que cambiar el aceite transformador. No sé si hay alguna consulta, duda hasta acá. ¿Aló? ¿Alguna consulta, duda? No, profe. No, profe. ¿No No, estarán, profe. no estarán haciendo la previa ya? ¿El resto no está haciendo la previa? No, no, no. ¿Ah? No. Ya, sigamos. Esto es importante para ustedes, todas estas cosas que estoy, ahora se hace más entretenido porque es más cercano, es más tangible, todas estas cosas las van a tener que tener, pero para poder saber todas estas cosas, fíjate tú, que cuando yo hablo de capacidad, hablo de carga eléctrica, tengo que tener nociones, ¿cierto?, de la estructura atómica, de la carga en que se mide. Cuando hablo de voltaje, hablo de la tensión eléctrica, ¿cierto?, de la diferencia potencial que el trabajo que hace un agente externo al llevar una carga de prueba. Entonces, esas cosas yo las tengo que tener asociadas para poder abordar estos problemas. Ahí tenemos algunos ejercicios, después los vamos a hacer. Entonces aquí aparece la energía almacenada en un condensador cargado. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Un par de placas paralelas de distancia de separación, área A, y le suministro mediante un circuito eléctrico una diferencia potencial, de menos a más, ¿cierto? Se cierra el circuito, se le suministra una carga positiva, una carga negativa, y durante el proceso de carga la batería realiza un trabajo para trasladar los electrones de una placa hacia la otra. Se realiza para vencer la diferencia potencial. Conforme las placas del condensador se van cargando, entre ellas aparece una cierta diferencia potencial que es equivalente a la diferencia potencial que te establece, ¿cierto?, la batería. Parte del trabajo realizado en energía queda acumulado en forma de energía potencial electrostática en el condensador. Esta energía puede ser utilizada cuando se permite la descarga del condensador a través de otro dispositivo eléctrico, como una resistencia, una lámpara, etcétera, etcétera. Hay ciertas tarjetas de Navidad y de otro tipo de cosas, ¿cierto?, que tú la abres y tiene un pequeño circuito eléctrico, ¿cierto?, con una cosita plástica que la une. Cuando tú la abres, empieza una canción, na, 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 y tú cierras eso, ¿cierto? Al cerrarlo, tú cierras el circuito, o abres el circuito. Abres nuevamente la tarjeta y se conecta en cuestión. Si tú escarbas, ¿cierto?, lo que ahí hay un pequeño circuito eléctrico que consta de una pequeña batería, una pila, tiene un condensador, ¿cierto?, que se está cargando y descargando. Mientras tú abres eso y tiene un pequeño parlante y se genera una pequeña música. Entonces tú abres el circuito, abres la tarjeta y se está cargando la batería, ¿cierto?, le suministra energía al capacitor. Ese capacitor, ¿cierto?, pasa a una resistencia eléctrica y eso va a un pequeño parlante y genera una pequeña música. Hace uso de ella en un tiempo relativamente corto, en un espacio muy pequeño. Y tú puedes estar jugando de forma constante, ¿cierto?, abriendo y cerrando esa tarjetita. ¿Hasta cuándo dura esa situación? Hasta que la pila o la batería se descarga, y hay que cambiarla. Es tipo botón. Y cuando uno va al cementerio, ¿cierto?, muchos deudos acompañan a su gente, ¿cierto? Y sobre todo en periodo de Navidad, otro tipo de situación, les colocan una tarjeta, ¿cierto?, y se las dejan abiertas. Y tú puedes ver que cuando tú vas al cementerio, tú estás escuchando muchas canciones, muchas cosas, o melodías, ¿cierto?, porque han dejado abierto eso, y eso va a seguir funcionando día, o un par de días, 3, 4, 5 días, noche y día. ¿Hasta cuándo? Hasta que la batería se desconecte, pero ese es un circuito RC. Hay un proceso de carga y descarga a través del capacitor, y eso hace generar energía
a corto plazo, de uso inmediato, en un tiempo relativamente corto, en un pequeño espacio a través de una batería. Y ahí usted tiene una aplicación directa, a veces una resistencia, una lámpara, un parlante, ¿cierto? Etcétera, etcétera. La expresión para determinar la energía almacenada en un capacitor es la siguiente. U es la energía, ¿cierto? La energía almacenada en un capacitor es un medio de la carga partido al cuadrado partido por la capacidad. Ya que la capacidad es carga partido voltaje, sostienen otras expresiones para el cálculo de la energía en cuestión. Entonces ahí tiene la energía como también un medio de Q por B, o también un medio de B cuadrado partido por C. Entonces usted tiene tres expresiones para poder medir la energía almacenada en un capacitor. Esta es en función de la carga y la capacidad, esto es en función de la carga y el voltaje, y esto es en función del voltaje y la capacidad. Guarde la que usted ocupa, la que usted crea conveniente, de acuerdo a las condiciones que le imponga el problema. ¿Cuáles son las unidades? Coulomb, faradios, volt, que son Coulomb, faradios, volt, y eso da lugar, ¿cierto?, a la energía que se mide en Joule, la energía almacenada en un capacitor. Ahora, los condensadores, igual que la resistencia eléctrica, se pueden conectar. Y la forma externa de conectar los terminales de los dispositivos eléctricos se llaman conexión. Ahí tengo un circuito eléctrico, los condensadores no aparecen solos, sino están conectados entre sí de diversas maneras, serie, paralelo, estrella, triángulo, etc. Normalmente los físicos, ¿cierto?, vemos situaciones serie y paralelo. Ya si quiero una cuestión más específica, los electrónicos se encargan de ver las estrellas, triángulos y todo ese tipo de cosas. En algunos casos la combinación de dos o más condensadores se efectúa para obtener un condensador de capacidad adecuada o requerida para el circuito diseñado, o también el capacitor equivalente a la conexión en cuestión. En otro del objetivo de estudio del tipo de conexión es simplificar el análisis de la respuesta de un conjunto de condensadores dentro de un circuito eléctrico. Para simplificar el dibujo de los circuitos se utilizarán los siguientes símbolos. Eso que está ahí, ¿cierto? Una patita más chica y una patita más grande es la fuente de fuerza electromotriz. Positiva y negativa. Los portadores de carga se mueven de aquellos puntos de potencial más bajo a los puntos de potencial más alto, ¿cierto? Y eso te da el sentido de la corriente. Más adelante, o después que veamos esto, les voy a explicar que hay dos sentidos de la corriente, un sentido práctico y un sentido físico. El sentido práctico, uno dice, mire, los portadores de carga, que son los electrones, se mueven desde los puntos de bajo potencial a los puntos de alta potencial. Pero en general, lo cierto, si tú te metes al interior del cable, los electrones se mueven desde los puntos de alto a bajo potencial. Entonces hay dos sentidos de la corriente y uno se queda con el sentido práctico. Esa es una pila, una batería o una fuente de fe en fuerza electromotriz, y ahí tiene un capacitor. ¿Ve? ¿Qué diferencia hay entre los dos? Para que usted los vea en un circuito, las dos patitas son iguales. Aquí tengo una patita más chica, una patita más grande. Un capacitor de placas paralelas fijo. Ahí tiene un condensador fijo polarizado electrolítico con un valor positivo. Aquí tiene un capacitor, ¿cierto? Que puede, eso es un condensador variable, ¿cierto? Que usted lo puede ir regulando de una capacidad 100 de eléctrico y puede ir obteniendo diferentes capacidades. Es como un reóstato, una resistencia variable, un capacitor variable. Puede ir aumentando, disminuyendo su capacidad eléctrica. Es variable. Este es fijo y este es un electrolítico. Y este es una fuente de poder, pila o FEM. ¿Ya? Entonces, por favor, cuando vea usted aquí ahora un circuito eléctrico, vea las diferencias. Por los tres, las dos patitas son iguales y no lo vaya a confundir con una fuente de fuerza electromotriz, una FEM o una batería. Conexión en serie. Dos condensadores están conectados en serie cuando están conectados uno a continuación del otro, teniendo un punto de conexión común. Ahí tengo el 1 y tengo el 2. Entonces están conectados uno a continuación del otro. ¿Dónde usted puede encontrar conexiones en serie también? No solamente de capacitores. En las ampolletas del arbolito Pascua, ¿no? Las ampolletas del arbolito Pascua están conectadas en... Excelente, señor. Tania Aceituno. Bien, después pase a buscar su premio en
por la oficina, ¿de acuerdo? Están conectados en serie, uno a continuación del otro, ¿se da cuenta? Entonces, si se echa a quemar una ampolleta o se echa a perder un capacitor, no sigue funcionando la cosa. Ahí tengo 3, 4, ¿cierto? Entonces tengo el capacitor 1, eso es lo que uno vería, el capacitor 2, el 3 y el 4, en serie. Entonces yo busco un equivalente a ellos. Entonces en vez de tener estos 4 en serie, me busco un capacitor equivalente. Y ese capacitor equivalente, ¿cómo se suman? 1 partido por la capacidad equivalente, 1 partido por C1, 1 partido por C2, más hasta el enésimo. O sea, yo debería llegar hasta 1 partido por C sub 4. Conexión en paralelo. Dos condensadores están conectados en paralelo cuando sus terminales están conectados a puntos comunes, teniendo 2 puntos en común. Y tengo el 1, el 2, el 3, el 4. Ahí ven, todos estos puntos están unidos al punto B y todos estos puntos están unidos al punto A. Y si yo establezco una diferencia potencial aquí entre los puntos A y B, es la misma para el C sub 4, para el C sub 3, para el C sub 2 y C sub 1. Y si yo quiero ahí están los 4, ¿cierto? Lo que me dice la funcionalidad, y yo busco un equivalente. Y si yo quiero el equivalente, ¿qué es lo que hago? Lo sumo. Si yo quiero, en vez de tener los 4, los elimino y coloco uno equivalente que sea igual a la suma de ellos, C1, C2 más C3 más C4. ¿Dónde tenemos conexión en paralelo? Aparte de los circuitos, de los capacitores en paralelo. ¿A qué más no se quiere ganar un chocolate? Las mismas guirnaldas del arbolito Pascua, nuevas, no las antiguas que tiene tu mamá o tu abuelita, ¿cierto? Que la tiene por años, porque ahora vienen con un tercer cable. Entonces, antiguamente se quemaba una ampolleta y se apagaba toda la guirnalda. Hoy día se apaga una de ellas y siguen funcionando las demás. ¿Ves? Tiras LED, bien, don Alfredo. Y, sí, sí, sí. Pero ¿dónde más, señorita Tania? ¿Podemos tener conexiones paralelos? ¿Alguien más quiere ganarse un chocolate? ¿O una negrita? Las luces del auto. Bien, bien, bien. En la casa, bien. ¿Y en la calle? ¿Sí, Tania? También, bien, bien. Después pase a buscar su negrita por mi oficina, ¿de acuerdo? Ya. Ahí también, pues todas las instalaciones eléctricas de las casas, ¿cierto? Y de la calle están conectadas en paralelo. ¿Puede ser un trencito? Sí, ahí lo podemos negociar. Ya. Entonces ahí toda la instalación eléctrica de las calles, imagínate tú, se quema una ampolleta en Valparaíso, se apagaría toda la quinta región si estuviesen en serio, ¿no? Están en paralelo. Por eso a veces son ciertos sectores que se apagan y sigue conectando la energía eléctrica, igual cosa, ¿cierto? Si tú tienes una lámpara tipo araña, 4 ampolletas, se quema una, las otras 3 siguen funcionando. Entonces, en general, la instalación eléctrica está en paralelo, pero los circuitos se reducen a ese tipo de situaciones. Conexión mixta. En una conexión mixta se presenta conexiones serie y paralelo. La capacidad equivalente se calcula la reducción de la combinación en pasos sucesivos. Ya. Por ejemplo, el capacitor ese que estoy mostrando con el 2, ¿cómo están conectados? El 2 con el 2 arriba, ¿cómo están conectados? ¿Cómo ¿En serie? O sea, en paralelo, paralelo? ¿o Entonces tú no? sacas un equivalente de acuerdo a la expresión, ¿cierto? Entonces sería C equivalente, sería 2 más 2 serían 4, entonces tendrías uno de 4 y uno de 4. ¿Y esos dos de 4 cómo quedan conectados? En serie. En serie. Entonces ahí sería 1 partido por C equivalente, sería un cuarto más un cuarto.
sería 2/4, o sea, haces la transformación, ¿no es cierto? El cálculo de teoría 4 partido por 2 te quedaría 1 de 2. Entonces esos 3, en vez de tener esos 3 que están ahí, coloco 1 de 2. Y así que la física sigue funcionando. El 1 con el 1, ¿cómo están conectados? Paralelo. Paralelo. Tú dices paralelo y lo conectas con este, ¿cierto? Y te quedan los dos en serie. Entonces de ahí esos dos series te queda uno aquí, solamente uno, con ese otro te quedan los dos en paralelo y ahí reduces todo el sistema a uno solo, que sería el equivalente a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 condensadores. Los valores estos están dados en microfaradios. Entonces ahí están explicando, fíjense bien, se toman los dos, mire, paralelo, le queda 4 más 4 porque resultado de 4, luego el 1 y 1, paralelo le queda 1 de 2, más el de 2 y le quedan esos. Paso a paso, ¿eh? Usted sabe que la palabra paso a paso ahora se está usando para cualquier cosa, entonces aquí también vamos pasito a pasito, despacito, paso a paso, ¿me entiende? Entonces pone 4 más 4, esos dos están en serie. A ver, ¿cuál es la talla que me tiran? Ya, 4 más 4 le queda 1 en serie ahí. Ahí está, el 2, y eso le queda 1. Entonces, pues esos dos lo resume y aquí queda el final, ¿ve? Y le queda 1 a 3. Entonces, en vez de tener todos estos resistores, lo reemplazo por 1 a 3, que sería el equivalente a todo ese sistema. Entonces los reduzco. Buena previa, sí, pues sí, es que está en la previa hoy día. Vamos a hacer unos tocomple aquí en la casa con unos yogu yogu, así que ningún problema. Pero después de hacer la clase. Ya, entonces ahí estamos, conexión mixta. Avancemos. Eso era. Entonces vamos a hacer algunos problemas de aplicación. Los tengo preparados por ahí. Entonces esto era un poco el resumen. El campo eléctrico, las ecuaciones a ocupar. Y vamos a resolver el problema 1. ¿De dónde sostiene el problema 1? No. Oh, la guía. Vamos a buscar la guía. No está aquí, parece. Aquí está la guía. Entonces aquí tengo preparada una guía del semestre pasado. Espera, déjame ver si ese es el problema. 7 y 14. O era el de la... Espera un poquito. Espera un poquito. No, no debe ser. Vamos a hacer el problema 1. Ejercicios propuestos. ¿Lo va a anotar? Yo sí, profe. Ya, anótenlo entonces, anótenlo por favor para hacerlo, ¿ya?
Ya veamos el primer problema. Dice un capacitor esférico lleno de aire. O sea, entre medio no tengo un dieléctrico. Se construye, en realidad tengo un dieléctrico, pero constante K igual a 1, porque es el K del aire vale 1. Se construye con un cascarón interior y uno exterior de 7 y 14 centímetros de radio respectivamente. Calcula la capacidad del dispositivo. ¿Qué diferencia potencial entre la esfera resulta una carga de 4 microcoulomb sobre el capacitor? Ya, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un capacitor esférico, su capacidad es del tipo 4 pi epsilon 0 AB partido por BA. Entonces tenemos el radio interior vale 7 centímetros, el radio exterior vale 14. Aplico la ecuación para un capacitor esférico 4 pi epsilon 0 A por B, partido por la diferencia entre sus radios. Te queda 4 por 3,14, epsilon 0 vale 8,85, column cuadrado por 10 elevado a la menos 12, column cuadrado newton metro cuadrado, por 7 por 14 centímetros dividido por la diferencia entre ellos. Entonces, si multiplicamos arriba, eso te queda 4 por 3.14 por 8.85 exponente menos 12 por 7 por 14. Y eso te queda 1,089 por 10 elevado a la menos 8. Te queda centímetro por centímetro, te queda centímetro cuadrado. ¿Ya? Esto te queda column cuadrado, newton metro cuadrado, y abajo te queda la diferencia 14 centímetros menos 7 centímetros, te queda 7 centímetros. Entonces se te va un centímetro de eso con eso, y te queda 1,08, eso lo tienes que dividir por 7. Y eso te queda 1,55 por 10 a la menos 9, column cuadrado, newton metro cuadrado, y aquí tengo un problema porque tengo metro cuadrado y aquí tengo centímetro. Entonces los centímetros los paso a metro, dividido por 100,
Y eso te queda 1,55 por 1, te queda 1,55 por 10 elevado a la menos 2, ¿cierto? 9 menos 2 te queda menos 11, column cuadrado, newton por metro. ¿Ya? Y eso que está ahí son 1,55 por 10 a la menos 11, column cuadrado, newton metro, que es equivalente a 1,55 por 10 a la menos 11 faradios. ¿Ya? Y aquí está la explicación por qué paso de colón cuadrado a newton metro cuadrado. Bueno, eso te queda también lo que hago, corro la coma 2 lugares para acá, te queda la menos 9 faradios, y esos son, también lo puedo expresar de la siguiente manera, 1,55, ¿cierto? Nanofaradio, al 10 elevado a la menos 9 lo integras nano. Y aquí te queda que la capacidad es carga partido por voltaje, es la carga, el campo, el voltaje entre ellos E por D, eso te queda column, ¿cierto? La carga, newton, el campo eléctrico, ¿cierto? Es newton metro, newton por metro partido por column, ¿no es cierto? Y eso te queda column cuadrado, newton metro, que es lo que está ahí, y eso es igual a faradios. Recuerda que el campo eléctrico es fuerza partido por carga, así que te queda Q cuadrado, que es lo que está ahí, column cuadrado, newton metro. No sé si alguien tiene alguna duda. Profe, ¿puedes subir un poquito? Y ahí está al inicio. Mira, aquí Ahí. lo que hay, escúchame. Esto es el resumen de las ecuaciones que acabo de ver. Y aplico la ecuación para un capacitor esférico. Y ahí comienza el problema 1. Ya, profe, gracias. ¿Hay alguna otra duda? Bien, vamos con el problema 2. Dice un conductor cilíndrico de radio A 3 por 10 elevado a la menos a la 4 metros está concéntrico con un cascarón esférico de radio B 6 por 10 elevado a la 4 metros. Encuentre la capacitancia del condensador cilíndrico si su longitud es de 0,01 metro. Parece que me faltó la letra B aquí. Espérate. Sí, aquí me faltó la letra B, hicimos la capacitancia, vamos a hacer la letra B. ¿Qué nos piden en la letra B? Nos piden allá la diferencia de voltaje, ¿cierto? El voltaje. Así que yo sé que la capacidad es la capacidad de carga partida por voltaje, así que de ahí despejo el voltaje. El voltaje igual a qué cosa? Te queda Q partido por C. Ya. Me piden hallar el voltaje sobre una carga que está puesta en el capacitor, que es del orden de 4 microcoulomb. Y esos 4 microcoulomb son 4 por 10 elevado a la menos 6. Y la capacidad, ¿cierto? La que acabamos de sacar, que vale, lo vamos a expresar de esta manera. ¿Y eso cuánto me da? Arriba tengo 4 exponente menos 6 y lo divido en 1,55 exponente menos 11. Y eso te queda 258,06,
A ver, no, te queda 1, 2, 3, 4, 5. 2,58 por 10. 1, 2, 3, 4, 5 por 10 elevado a 5. Y eso te queda en volts. Y ahí tendríamos entonces el voltaje. Ese es el voltaje. Y esta es la capacidad que tenemos arriba. Bien, vamos con el problema 2. ¿Lo van a anotar? Sí, sí, profe. Ya, vamos con el problema 2. Bien, entonces acá lo que tenemos, antes teníamos un capacitor esférico, ahora tenemos un conductor cilíndrico. Entonces si tenemos un cilindro, la capacidad de él, ¿cierto?, es del orden de estas características. La capacidad para un cilindro
para un conductor cilíndrico es del tipo 2pi epsilon 0L partido por el logaritmo natural de los radios. Condensador cilíndrico. Este es para un condensador de tipo esférico. Entonces su capacidad 2pi epsilon 0L logaritmo natural de B partido por A. 2, recuerda que pi estamos usando 3,14, epsilon 0, 8,85 por 10 elevado a la menos 12 por su largo, ¿cierto? Que eran de 1 por 10 elevado a la menos 2. El largo era de ¿cuánto? La longitud 0,01 metros. Y 0,01 es 1 por 10 elevado a la menos 2. ¿Verdad? Y eso te queda el logaritmo natural de 6 exponente 4 partido por 3 exponente 4. Entonces, si tú multiplicas 2 por 3,14 por 8,85 exponente menos 12, igual eso te queda 5,5578, lo aproximé a 5,56, y ahí tienes por 10 elevado a la menos, a ver, esperen un poquito, me quedo a la menos 11, vamos a hacerlo de nuevo, 2 por 3,14 por 8,85 exponente menos 12, por 1 exponente menos 2. Y eso me queda 5,5578 por 10 elevado a la menos 13. ¿Ya? No le coloqué la unidad porque está expresado todo en la misma unidad. Y aquí me queda el logaritmo natural de 6 partido por 3, me queda el logaritmo natural de 2. ¿Saben calcular el logaritmo natural de 2 o no? ¿Saben calcular el logaritmo natural de 2? Es 0,69. Ya, lo sabes calcular tú, ¿no? ¿Y el resto? Con la calculadora. Sí, no, sí está bien, pero tienen que ubicar la letra LN. Sí, sí. Ya, perfecto, eso. Entonces, si te queda, perfecto, eso te queda 5,56 exponente menos 13 dividido por el logaritmo natural ln, ¿cierto?, de 2. Eso te queda 8,021 por 10 elevado a la menos 13, ¿no? Y me queda a la 23, no sé por qué le puse ese valor. Es 21, ¿no? Y ahí tenemos entonces la capacidad de ese capacitor. ¿Pregunta, duda de este problema? Hoy están todos viendo el partido estos cabros. Ya, ¿cómo vamos con el tercero? Vamos a ver. Dice una esfera conductora cargada y aislada de 12 centímetros de radio crea un campo eléctrico de 4,9 por 10 a la 4 Newton Coulomb a una distancia de 21 centímetros de su centro. ¿Cuál es su densidad de carga superficial y cuál es su capacitancia? ¿Lo van a copiar? Chicos, Sí, profe. ya, cópielo entonces para poderlo hacer.
Bien, vamos con el problema 3. Hay una esfera conductora cargada y aislada a 12 centímetros de radio, crea un campo eléctrico de 4,9 por 10 elevado a 4 newton partido por coulomb a una distancia de 21 centímetros de su centro. Entonces, nos pedían hallar este otro problema, pero bueno, el que yo tengo acá. Esto tiene un radio de 12 centímetros, ¿cierto? R igual 12 centímetros. ¿Qué más nos piden? Enseguida dicen ahí, crea un campo eléctrico E igual 4,9 por 10 elevado a ¿cuánto? Esto era elevado a 4. Elevado a 4. Y esto es igual a newton partido por coulomb. (4,9 por 10 elevado a la 4 coulomb a una distancia de 21 centímetros. Entonces ahora esto es una distancia R1 y nos piden allá respecto a esa situación, nos piden allá la densidad de carga superficial. Nos piden allá esto, sigma. Sigma, ¿cierto? Es la densidad. ¿Dónde está eso? Sigma. Eso es carga partida unidad área, ¿no? Esa es nuestra situación. Pero el campo eléctrico es esto. Copiar. Ahí. Y de ahí despejo sigma. Sigma es igual a el campo eléctrico por epsilon 0. Igual. El campo eléctrico que se genera, ¿cierto? Es de 4,9. Ahí estamos reemplazando. Y eso tenemos que multiplicarlo por epsilon 0. Y epsilon 0 lo tenemos anotado, aquí está, 8,85 por 10 elevado a la menos 12. Vamos a dejarlo completito.
¿Dónde está? Ahí está. 8,85. Eso que está ahí. Y eso es igual. Lo vamos a colocar aquí abajo. Entonces multiplico 4.9 exponente 4 por 8.85 exponente menos 12. Y eso te da lugar a 4,33 exponente menos 7. Ahora menos 7 aquí. Newton con Newton se van. Un column de esto se va con el otro de arriba. ¿Y esto en qué te queda? Te queda column partido por metro cuadrado. Newton partido por column. Recuerden, eso. Recuerden que el sigma también se define como carga partido por unidad de área. Por eso te queda, ¿cierto? Te queda Newton partido por metro cuadrado. Esto es. No te queda column partido por, esto te queda column partido por metro cuadrado. Column partido por metro cuadrado, eso sí. Ahí. Que corresponde a carga partido por unidad de área. Ese sería entonces el sigma, ¿cierto? Y después nos piden en el problema cuál es su capacitancia. Y la capacitancia, ¿cierto? La puedo expresar en términos de la carga partido por voltaje, o también epsilon 0 A partido por D. ¿Ya? Y esto es igual a... la capacitancia para un capacitor esférico de estas características. ¿Cierto? A una cierta distancia, 4pi epsilon 0 A, cuando el B está muy alejado, entonces tú lo puedes expresar como 4pi por el radio, que vale A por epsilon 0. Ahí. Eso es igual a 4 por 3.14 por pi, que vale epsilon 0, que vale 8,85 por 10 a la menos 12. Por el radio, porque me lo están pidiendo a una cierta distancia, ¿no? Y esa distancia es de 21 centímetros, y los 21 centímetros a metro es 0,21 metros. Entonces eso te queda 4pi multiplicado eso por 0,21 metros. Y eso da lugar a
4 por 3.14 por 8.85, 8.85 exponente menos 12 por 0.21. Y eso te queda igual a 2,33 exponente por 10 elevado a la menos 11. Y eso te queda en faradios. Entonces ahí tenemos su capacidad y tenemos epsilon, el sigma. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces, hemos dado respuesta a los 3 problemas que están planteados ahí. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna consulta? No, profe. Por mi parte, no. Ya, entonces, fíjense bien, por favor, que yo aquí presenté, hay otro PPT, ya que está de otra manera, también lo hice. Yo le voy a subir los dos, y usted decide con cuál se queda, tienen diferentes enfoques, diferentes, pero la física no cambia, ¿cierto? La energía almacenada en un capacitor, ¿cierto? Cómo varía, los condensadores con dieléctrico, qué es lo que pasa en forma microscópica, ¿cierto? Cómo se crea un campo eléctrico interno, ¿cierto? Que debilita, ¿cierto? El externo, por lo tanto, al debilitarlo, ¿cierto? Crea, aumenta su capacidad, disminuye su voltaje. Ahí está, ¿cierto? Eso es sin dieléctrico, y después, ¿cierto? Hay un campo eléctrico interno y uno externo, entonces se crea el campo eléctrico, se atenúa con él y por lo tanto la diferencia potencial. Ahí tenemos cómo varía el voltaje con la constante dieléctrica, igual cosa su capacidad. Ahí tiene otra situación, ¿no es cierto? Cómo están conectados en serie en paralelo, y tiene los mismos valores de la constante. Entonces le voy a subir los dos PPT, ¿de acuerdo? Ya, profe. Para que tenga mayor información, pues usted decide cuál de los dos elige. ¿Ya? Listo, chiquillos, nos vemos hasta acá porque tengo que dejar media hora para poder subir este video. Tengo clase a las 7. ¿Les parece? Continuamos la próxima clase haciendo más ejercicios. Ya, profe. Ya, ok. Ya, profe. Chao, y que Chao, profe, cuídese. igualmente que gane. Cuídense que estén. Chao, Profe, que profe. esté bien. Chao, chao. Prepare la previa. Así es. Chao.